Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Seguimos con varios conflictos laborales abiertos aquí en Asturias. Por un lado, segunda jornada de huelga en ENCE Navia. Ayer hubo un seguimiento total por el despido de 3 trabajadores. Detrás de esta decisión hay algo más, según Javier Zardain, presidente del comité de empresa. Detrás de esta huelga existe un profundo malestar por los continuos incumplimientos de acuerdos, por decisiones unilaterales y por una actitud empresarial que la plantilla percibe como una búsqueda de desgaste de derechos construidos durante muchos años. Tenemos también a los trabajadores de TIC Narcea que afrontan este miércoles su tercer día de acampada en el Paseo de los Álamos de Oviedo con los ánimos muy altos para exigir la agilización de los trámites necesarios para retomar la actividad en la mina ubicada en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea. En esa movilización, en esa concentración, está Carlos Menéndez, delegado de Comisiones Obreras. Ellos quieren darnos largas, no sé qué temas políticos habrá detrás de todo esto. Está claro que es un tema estrictamente político y entonces nos tendrán que dar una solución, ya sea ahora, dentro de un mes, dentro de 3, vamos a estar aquí. En Talleres Alegría, en Silbota, los 46 trabajadores de la nave inician hoy una huelga indefinida de 3 días por semana debido a la falta de acuerdo con la dirección sobre la prima de producción que estaban negociando. Joaquín Villar, que es portavoz de la plantilla, dice que no están dispuestos a perder poder adquisitivo. Perdemos mucho poder adquisitivo, ya se lo explicamos a la empresa que la vida sube y a nosotros los sueldos ahora no es que no nos mantengan el poder adquisitivo, sino que nos lo merman. Entonces no estamos dispuestos a aceptar eso. En este miércoles 17 de junio tenemos más controversias, más disputas laborales en la región que vamos a contar a continuación. Una vez presentemos a Diego Fernández en la parte técnica, a Paula Rodríguez en labores de redacción, a Elia Rivero también en la locución y Ángeles García al micrófono. Asturias Hoy. Movilizaciones en la Seguridad Social. En Oviedo, los trabajadores se concentrarán de 11 a 11:30 frente a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ubicada en la calle Santa Teresa de Jesús, por el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración para mejorar las condiciones laborales de la plantilla y ante la ausencia de avances reales para garantizar el futuro del organismo. Juanjo Villar es portavoz de UGT. Ante la inacción de la Administración y en defensa de una seguridad social como servicio público eficiente y que dé una atención a la ciudadanía de calidad. Tercera jornada de huelga de los médicos. Y varios servicios médico-quirúrgicos del Hospital de Cabueñes han acordado sumarse a la suspensión de la actividad voluntaria de tarde ante la falta de avances en las negociaciones relacionadas con el conflicto médico. El secretario general del SINPA, José Antonio Vidal, reconoce que esta huelga ya empieza a tener repercusión en los pacientes. A pesar de la contraprogramación y de la reducción de las citas, es muy evidente el impacto sobre los pacientes y está empezando a ser tremendamente preocupante. Seguimiento masivo. Comisiones Obreras señala que el respaldo a la primera jornada de huelga de esta semana en las escuelas infantiles de Asturias fue del 75%. La Consejería de Educación lo rebaja al 22%. Hoy, segunda jornada de huelga para reclamar a la Consejería que implemente mejoras en las condiciones laborales de las trabajadoras. Tania Alonso es delegada de Comisiones Obreras. La Consejería todavía no ha tenido la deferencia de sentarse a negociar con el comité de huelga que está planteando estas reivindicaciones, que son Comisiones Obreras. El tráfico. 8:04 de la mañana. Vamos a ver cómo se circula por Asturias hasta ahora. DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora encontrarán tráfico lento en la autovía A66, ya en los entornos de Coyoto en sentido norte, en sentido Gijón, alrededor de 1 kilómetro de complicaciones en este punto. Les pedimos mucha prudencia también en la A64, ya a su paso por Sariego, donde encontrarán complicado en ambas direcciones. Gracias, DGT. Vamos a ver también cómo se circula en este caso por Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula? Pues por el momento circulación fluida y sin retenciones. Pues gracias, Oviedo. Un día más sin comunicación con Gijón. Nos vamos a Viles, Policía Local. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está la mañana? Tráfico fluido y sin retenciones en estos momentos en Avilés. Pues gracias, Avilés. Hasta aquí la información del tráfico. El tiempo. Que nos la acerca David Arango. Muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada que prácticamente es un calco a la de ayer. De nuevo a esta hora del día muchos estratos, nubes bajas, mientras que en la cordillera el cielo está prácticamente despejado. Los claros irán llegando a gran parte de Asturias y hoy a última hora, como ocurría ayer, volveremos a escuchar tronar hacia la cordillera al final de la jornada. Mañana el tiempo será muy parecido, incluso con un poco más de calor. Asturias al día. Ocho y 6 minutos de la mañana. Ya saben que a las 9 en punto comienza Asturias al día. Hasta las 11 lo dirige Roberto Pato. Vamos a ver con qué asuntos. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hoy volvemos a una antigua colaboración que teníamos con el CSIC, Centro Sociológico de Investigaciones Científicas, con la delegación del CSIC en Asturias, y vamos a estrenar esta nueva etapa de colaboración con ellos en torno a un asunto que creemos que está muy bien y del que venimos hablando hace ya también tiempo, como son los minerales críticos, que se han convertido, como sabes, en uno de los recursos estratégicos más importantes del siglo XXI. Para desarrollar este asunto va a estar con nosotros Jorge Fernández, que es responsable de la sede territorial del Grupo de Investigación en Geología Económica de los Recursos Minerales del CSIC, Ángeles Gómez Borrego, que es investigadora del INCAR, y Mercedes Fernández, que es profesora de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. En la segunda parte vamos a entrar en una historia que me parece también muy guapa de contar y que tiene que ver con el famoso homenaje a los héroes de Simancas. Como sabes, hay una decisión de la Consejería del Gobierno de Asturias de pedir que se retire esa escultura, ese homenaje que está en el Colegio de los Jesuitas en Gijón. Hay un recurso que plantea la orden y todavía no se sabe cómo se va a resolver, ¿no? en realidad. Pero sí sabemos que su escultor, su autor, Manuel Álvarez Laviada, tuvo un claro compromiso con la República y pasó por una fase de depuración después del golpe de Estado del 36 y tuvo que hacer una serie de trabajos para poder vivir, entre otras cosas, de glorificación del franquismo. Uno de esos trabajos es precisamente los héroes de Simancas. Es una historia que nos ha contado, que ha publicado ya el periodista Pello Riaño, que vendrá hoy a contarla otra vez y charlar con nosotros, que ha contado en su periódico, el periódico en el que trabaja, en Gijón. Y luego vamos a terminar con Elder Ferreira, que es el director de Progestur, es la entidad que organiza el Festival Internacional de la Máscara Ibérica. Estuvieron aquí ya con la consejera, con Vanessa Gutiérrez y con Pablo Canal de Los Hidros, hablando en términos generales de ese festival, pero nos quedó algunas cosas que contar de manera un poco más amplia, como es el desfile que va a haber este sábado. Es un desfile de todas las entidades que participan en el Festival de la Máscara Ibérica, creo que 600 personas. Es un desfile creo que muy potente, que se vive en Asturias por primera vez. Entonces va a venir Elder Ferreira, director del festival, y Pablo Canal de Los Hidros, para hablarnos y entrar en detalles de todo este desfile. Una buena actividad para el sábado. Pues sí, muy guapa y muy vistosa. Pues sí, gracias. A ti, Ángeles. Hasta luego. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Lo primero que tenemos que contarles es que otro incendio en Grau, esta vez en el Monte Cabruñana, obligó ayer por la tarde al corte de la Nacional 634 entre los kilómetros 435 y 439 entre los concejos precisamente de Grau y Salas. Se han establecido, eso sí, desvíos por carreteras alternativos, también por la autopista A63, y los efectivos de bomberos han estado trabajando en la zona desde primera hora de la tarde, cuando se declaró este fuego en el Monte Cabruñana, en una zona de
de Montebajo y Arbolada, sobre todo de pino y eucalipto, y estaremos muy pendientes de lo que allí ocurra a lo largo también de esta jornada. Y como les estamos contando, hay numerosos conflictos laborales en el Principado. Vamos a empezar hablando de esa jornada de huelga en Encenavia. Hoy es ya la segunda y la fabricación de celulosa se ha detenido por el despido de 3 trabajadores. Una situación que para el presidente del comité de empresa, Javier Zardaín, es inadmisible después del acuerdo al que llegaron en el mes de febrero y en el que se contemplaban bajas voluntarias y prejubilaciones. Van a estar así hasta el viernes. Lo cuenta Daniel Galloso. La fabricación de celulosa en la planta naviega está suspendida. Han entrado algunos camiones para abastecer a la caldera de biomasa, que se mantiene encendida al mínimo rendimiento, pero ha sido la única actividad en la primera de las 3 jornadas de huelga por el despido de 3 trabajadores, algo que no admite el comité de empresa, especialmente tras el acuerdo firmado en febrero para desbloquear un ERE que afectaba a un centenar de trabajadores y que consistió en prejubilaciones, marchas voluntarias y la recolocación de unos 40 empleados en un nuevo proyecto. En ningún caso se contemplaron despidos forzosos, explica el comité de empresa. Detrás de esta huelga existe un profundo malestar por los continuos incumplimientos de acuerdos, por decisiones unilaterales y por una actitud empresarial que la plantilla percibe como una búsqueda de desgaste de derechos construidos durante muchos años. Incumplimientos también en relación a la aplicación del convenio, falta de sustituciones de trabajadores o carencias en cuestiones de seguridad o higiene laboral. Las negociaciones en el SASEC no surtieron efecto, aunque consiguieron reducir de 5 a 3 días las jornadas de huelga. Si quisieran buscar un acuerdo lo habrían alcanzado. Están jugando, no sé muy bien a qué juegan, al desgaste, no lo entiendo muy bien. Desde luego, si esto no sirve para que readmitan a los compañeros, pues habrá más movilizaciones y lo necesario. ENCE ha explicado en un breve comunicado de prensa que la ejecución de sus proyectos de futuro implicará una reducción ordenada de su estructura de personal. En Oviedo, en el Paseo de los Álamos, han pasado su segunda noche acampados los trabajadores de TICNAR-CEA. Es una acción de protesta, de momento con carácter indefinido, para presionar a la Administración autonómica y también a la central para que agilicen los trámites que permitan a la compañía volver a su actividad. Sí, la paralización de la actividad ya ha supuesto un ERE que repercutirá en el despido de 56 empleados a finales de mes, ya que solo quedarán una docena haciendo tareas de mantenimiento en la mina que gestiona la compañía en Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea. Los trabajadores han vuelto a pedir reuniones con el presidente del Principado y con el director general de Minas, Javier Cueli. También van a pedir a los grupos parlamentarios ayuda. Carlos Menéndez es delegado de Comisiones Obreras. La volvemos a solicitar, ya la habíamos solicitado, hemos solicitado otra vez, a ver si nos la dan. También se va a lo largo de la mañana a pedir con los diversos partidos políticos que hay aquí, a ver si entre todos podemos llegar a una solución. Ánimo, de momento bien, se va acercando gente, va a darnos todo su apoyo, alguno que difiere en lo que pedimos, ¿no? Pero bueno, siempre con buen ánimo, con ganas de llegar a una solución lo más rápido posible. Y están también los 46 trabajadores de la nave de Silvota de Talleres Alegría, que inician hoy una huelga indefinida de 3 días por semana debido a la falta de acuerdo con la dirección sobre la prima de producción que estaban negociando. Los paros tendrán lugar todos los martes, miércoles y jueves hasta que se llegue a un acuerdo. Los trabajadores refrendaron en asamblea la convocatoria de paros, que estaba condicionada al resultado de una reunión en el SASEC que acabó sin consenso, según reconoce el portavoz de la plantilla, que es Joaquín Villar. En realidad en ningún momento hubo negociación, fue más bien una propuesta de hace unos meses hacia acá, una nueva propuesta de la empresa, es a la baja. Nosotros lo que planteamos a los trabajadores fue que sacamos los cálculos, vimos que era una oferta a la baja y entonces en una asamblea se votó y salió el sí a la huelga por mayoría. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:14 de la mañana, los sindicatos UGT, CESIF, Comisiones Obreras y CIG han convocado una serie de movilizaciones en la Seguridad Social que arrancan hoy con concentraciones en toda España, también aquí en Asturias, en este caso delante de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que está en Oviedo, en la calle Santa Teresa de Jesús. Las llevan a cabo, indican, ante el incumplimiento de los acuerdos firmados con el Gobierno, que está llevando a un progresivo deterioro de las condiciones laborales. Las organizaciones sindicales denuncian
denuncian la ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la seguridad social, entre ellas la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, el desarrollo del trabajo a distancia, la promoción profesional o la negociación de las condiciones laborales. Luis Miguel López es presidente del sector AG en CESIF Asturias. Estamos ante una plantilla envejecida e insuficiente. El aumento de la carga de trabajo, el deterioro de las condiciones laborales afecta al servicio, al ciudadano. Oficinas con un solo empleado, esperas superiores a un mes para lograr una cita y un año de espera para resolver las solicitudes del ingreso mínimo vital. La movilización se mantendrá hasta que el Ministerio cumpla con los acuerdos y garantice el futuro de una institución esencial para el estado de bienestar. Queremos atender a los ciudadanos, pero no nos dejan. Denuncian la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados que está provocando, dicen, un progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de efectivos. Juanjo Villar es el secretario de la Administración General del Estado en UGT, Servicios Públicos de Asturias. Hemos hecho muchas propuestas de asignación de puestos de trabajo que han sido todas rechazadas por la Administración, que también en materia retributiva pues no se mueve en cuestiones de productividad. Las plantillas están súper envejecidas, sobre todo en Asturias, la media de edad es de 57 años. Y también sufrimos una discriminación en el teletrabajo con respecto a otras administraciones. Tercera jornada de huelga de los médicos. Es una huelga a nivel nacional, también aquí en Asturias, que está generando un aumento de las listas de espera. Además, la presión sobre la actividad asistencial podría aumentar en los próximos días. Según el Sindicato de Médicos del SESPA, el Hospital de Cabueñes va a suspender también la actividad voluntaria de tarde, las denominadas peonadas. La decisión fue adoptada este martes por los servicios médico-quirúrgicos del centro de Gijón y está previsto que próximamente se sumen especialidades como traumatología, urología y anestesia y reanimación. Además, la segunda jornada de huelga, el otro sindicato de facultativos, el de médicos de Asturias, el SIMPA, ha cifrado el seguimiento de la huelga en un 50% en el Hospital de San Agustín, en Avilés, y alrededor de un 70% en el UCA en Oviedo o en Cabueñes, en Gijón. José Antonio Vidal es el secretario del SIMPA. Las repercusiones sobre los pacientes empiezan a ser ya también muy notables, de forma que hoy se han suspendido cerca de 80 intervenciones quirúrgicas y las consultas ya llevamos unas 600 entre ayer y hoy suspendidas. A pesar de la contraprogramación y de la reducción de las citas, es muy evidente el impacto sobre los pacientes y está empezando a ser tremendamente preocupante. La consejera de Salud, Conchita Saavedra, reconoce la complejidad de la situación derivada de esta huelga médica, un escenario que, dice, se ve agravado por la decisión de algunos facultativos de suspender la actividad voluntaria que realizan por las tardes. Hoy tenemos un 5,24%, está siendo la semana con una menor incidencia, probablemente también está relacionado con el mes de junio. Sí es cierto que va asociado con la nueva medida que se ha tomado desde el punto de vista médico, que es la suspensión por parte de algunos servicios de los planes especiales de demora de tarde, ¿no? Entonces estamos en una complejidad muy alta, ¿no? Comisiones Obreras cifran un 75% el seguimiento de la huelga entre las trabajadoras de las escuelas infantiles que gestionan los ayuntamientos asturianos. El 85% de educadoras ha parado en las escuelas de Oviedo, el 65% en Gijón. Entre las infantiles que dependen de la Consejería de Educación, el seguimiento ha sido de un 65%. Según el sindicato, la Consejería lo rebaja al 22%. Las educadoras reclaman la integración de la categoría B de funcionarios, la estabilización de todas las educadoras y que el calendario escolar se acerque al de la segunda etapa de educación infantil. Tras meses de protestas y malestar, la delegada de Comisiones Obreras, Tania Alonso, lamenta que la consejera Eva Ledo aún no haya accedido a sentarse con el comité de huelga. La Consejería todavía no ha tenido la deferencia de sentarse a negociar con el comité de huelga que está planteando estas reivindicaciones, que son Comisiones Obreras. No se ha sentado ni una sola de estas jornadas de huelga a negociar la salida de la misma, teniendo en cuenta que el colectivo sigue en la calle, que el colectivo sigue siguiendo las huelgas mayoritariamente y que no es suficiente un acuerdo que pactó allá por el mes de noviembre con el resto de sindicatos del que no se ha cumplido ni una sola coma. A día de hoy, junio.
Esta mañana a las 11 varios docentes se van a concentrar en el Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral para mostrar su rechazo a la decisión de la Consejería de Educación de suprimir ciclos formativos de informática. Sí, los profesores denuncian que se trata de enseñanzas con una elevada demanda por parte del alumnado y consideran que su eliminación supone un retroceso para la formación tecnológica en Asturias. Desde la Consejería explican que la reducción de esos grupos de FP superior, uno en Gijón y otro en Avilés, responde a que no hay empresas para realizar la formación en los centros de trabajo. Y a las 8:20 de la mañana, también en el ámbito educativo, les vamos a contar la historia de una pareja asturiana residente en Ibiza y a punto de regresar al Principado, que denuncia las trabas burocráticas con las que se están encontrando para matricular a sus 2 hijos en el mismo colegio en Lugones. Se trata de 2 menores adoptados de 5 y 7 años que en septiembre empezarán primero y segundo de primaria respectivamente. Sí, su proceso de adaptación desde que llegaron a España hace fundamental que estén en el mismo centro, porque el vínculo entre ambos, entre los 2 niños, es un apoyo emocional clave para su desarrollo y bienestar. De hecho, dice su madre, Verónica Peña, que tienen informes de 6 especialistas avalando la necesidad de que estén juntos. Todos los especialistas dicen que ante un posible cambio como supone esto y la mochila que ellos tienen, es beneficioso que el cole sea ese porque les va a dar más seguridad. Entonces presentamos informes de protección de menores, de los terapeutas que les siguen. ¿Y cuál es la sorpresa? Que en el cole, en Santa Bárbara, nos dijeron, mira, la Adi, el mayor, sin problema, tiene, que empieza segundo de primaria, pero la clase de la pequeña está con el ratio completo. Ante esa respuesta del Colegio Santa Bárbara de Lugones, que sí ha admitido al niño, ante ese argumento de que la ratio está completa en primero de primaria para acoger a su hermana, Verónica recuerda que la ley permite aumentar un 10% a la ratio por aula para atender necesidades inmediatas de escolarización en caso de alumnado vulnerable y con necesidades específicas. Los niños necesitan un largo camino después, bueno, pues para trabajar sus traumas, pues un trauma de apego, un trauma del abandono, y la administración creo que tiene que responder ante eso. Entonces, a día de hoy, yo no sé nada de la consejería, ha sido porque hemos llamado al cole, y ha sido cuando vienen las definitivas, dicen que la pequeña está matriculada en el Carballo. Cuenta que siempre han ido al mismo colegio, que comparten patio y alguna actividad extraescolar. Ahora varios especialistas les recomiendan volver a Asturias para tener más red y más apoyo familiar. Su idea es que los 2 vayan al mismo colegio. El niño sufre un trastorno del apego por trauma de abandono y problemas para interactuar, y su hermana cuenta con una medida de protección. Los terapeutas, como decimos, les aconsejan que vayan al mismo colegio donde ya está matriculada su prima, una niña que les ayudará, dice Verónica, a desenvolverse en un entorno nuevo. Todo eso para ellos es beneficioso porque les da seguridad, porque les crea una estabilidad, porque bueno, pues para su vínculo, pues son nenes que les cuesta vincular, bueno, pues todo eso tiene un porqué detrás. Entonces, pues efectivamente, es que si todo el trabajo que yo llevo detrás me lo vais a tirar por simplemente un Excel. Insisten que ya se han puesto en contacto con la Comisión Permanente de Escolarización, pero que de momento no han obtenido respuesta. El Servicio Público de Empleo del Principado y la Cámara de Comercio de Oviedo organizan hoy una feria en Oviedo. Es una feria de empleo multisectorial para conectar a profesionales, a personas en búsqueda de empleo y empresas de los sectores del metal, la automoción, la hostelería, el turismo y el transporte. Será en horario de mañana y de tarde en la fábrica de La Vega de Oviedo. Lo cuenta Begoña López, la directora general del SEPEPA. Y desde luego también dar la oportunidad a los sectores de que puedan contactar con la ciudadanía y poner en valor la situación en la que se encuentran y las nuevas tendencias. Muchos chavales pues tienen una imagen de lo que son las profesiones de los sectores que está muy alejada y es muy antigua respecto a lo que nos comentan las propias patronales. Por tanto, no solamente es para quien busque empleo, sino también para el que quiere conocer las tendencias que tienen los sectores y los desafíos que tienen por delante.
La Asociación contra la Exclusión, Alambique, va a hacer entrega hoy en torno a las 11:30 de la mañana de 800 firmas que han recogido durante la campaña por la paralización y la condonación de las deudas del salario social. Roberto Porras, miembro de Alambique, quiere recordarles, en este caso a los políticos, que se comprometieron a modificar la ley y que asuman la responsabilidad que les corresponde y que tienen que continuar con el procedimiento de modificación lo antes posible. Vamos a entregar las más de 800 firmas que hemos recogido durante la campaña para recordarles que la modificación de la ley es urgente. Mientras el Parlamento se lo toma con calma, las personas siguen recibiendo cartas de cobros indebidos y tienen que seguir afrontando los pagos que les dejan en situaciones que no les permiten afrontar los gastos más básicos. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:25 de la mañana, Partido Popular y Foro Asturias escenifican su buena sintonía política durante la presentación de una proposición no de ley destinada a impulsar mejoras en la red ferroviaria asturiana. Ambas formaciones se muestran convencidas de que habrá un cambio de gobierno en el Principado tras las elecciones del próximo año, pero no han querido desvelar si van a concurrir juntos. Foro se limita a decir que debe ser parte de ese cambio. Sí, la buena sintonía es evidente entre el líder del Partido Popular, Álvaro Queipo, y el de Foro, Adrián Pumares, pero se resisten a desvelar aún si esa sintonía se trasladará a una coalición de cara a las próximas elecciones. Ambos se muestran convencidos de que habrá un cambio de gobierno. Hay una ilusión en el aire, en el ambiente asturiano, de que haya un cambio de gobierno, además por una cuestión de higiene democrática. Prefiero que sea presidente del Principado de Asturias Álvaro Queipo. El único diputado de Foro, Adrián Pumares, en la Junta sabe que a veces un voto puede ser decisivo. Foro Asturias tiene el deber de ser parte en esa solución que implica un nuevo gobierno en el Principado de Asturias, de las fórmulas que sean y con los mecanismos que sean. En esa comparecencia conjunta, Álvaro Queipo reivindicó el acuerdo parlamentario firmado entre ambas formaciones, entre PP y Foro, que muestra sus coincidencias en materia de programa electoral. De momento, dicen, es solo eso. Entiendo la pregunta una vez más, pero no se está hablando en ningún caso de formaciones de gobierno futuro. Lo que sabemos es que tenemos que plantear una alternativa de gobierno. Y es evidente que Foro Asturias y Partido Popular coincidimos en un amplio porcentaje en nuestra propuesta para los asturianos. Izquierda Unida de Asturias reitera que el reciente incidente que protagonizó la concejala de Izquierda Unida en Grao, Lorena Cabo, y por el que fue arrestada por la Policía Local de Oviedo, no debe conllevar una medida disciplinaria. La dirección autonómica mantiene así su postura contra la decisión del alcalde Moscón, también de Izquierda Unida, que ha apartado a la edil de sus funciones de gobierno. Desde la dirección autonómica de la formación, Alejandro Suárez defiende que en el momento en el que los policías acuden por una supuesta agresión de género, ya no se trata de un altercado normal o de un problema de orden público, por lo que no cabe que el partido le aplique medidas disciplinarias. Ese incidente se produce a partir de una denuncia ciudadana sobre una presunta agresión a una mujer. Este es el marco interpretativo en el que hay que analizar, y todo tiene que ser analizado por tanto, desde la perspectiva de género, desde los planteamientos de protección a una posible víctima, bajo un protocolo, que es el protocolo de tolerancia cero con la violencia machista. Repetimos, no estamos ante un problema de orden público que requeriría una medida disciplinaria, pero este no es un problema que se pueda abordar, solucionar y analizar desde una medida disciplinaria. La consejera de Cultura rechaza las acusaciones de hostigamiento al exdirector de Valgrande Pajares, Javier Martínez, que dimitió a principios de este mes de junio. Sobre las inversiones en la estación de esquí, Vanessa Gutiérrez garantiza que no se van a perder fondos europeos y que la licitación del telebike y la iluminación de pistas no peligra. Nos lo cuenta Carolina Gancedo.
A preguntas de Adrián Pumares, la consejera de Cultura ha negado cualquier tipo de acoso o persecución hacia Javier Martínez, exdirector de Valgrande Pajares. No sé a qué se refiere acerca de un posible hostigamiento, sí que me va a permitir que rechace esa afirmación. Martínez dejó su cargo el 5 de junio tras meses de desencuentros con el Principado a cuenta de la seguridad en la estación. La consejera defiende la disposición al diálogo de su departamento y pide evitar la demagogia en torno al futuro del equipamiento. Un modelo de gestión pública, vaya eso por delante, de las 4 estaciones, incluido con las de la Diputación de Lleón y la de Fuentes de Ibierno, pero tamén non hai que facer demagoxia. Ese tipo de modelos de xestión impliquen un análisis moi riguroso de todos os recursos, tanto materiales como humanos, garantizando los puestos de trabajo. También ha descartado en respuesta a Vox que se vayan a perder fondos europeos porque se pueden ejecutar hasta 2030 y ha garantizado la licitación del telebike, el remonte para bicis de montaña y la iluminación de las pistas, más de 9 millones de euros. En esa Comisión de Cultura, la consejera Vanessa Gutiérrez anunció la reapertura parcial de la Cuevona de Ardines, en Ribadesella. Va a abrir los días 14 y 15 de agosto para los conciertos del Festival de Música de Cámara, que el año pasado tuvo que cambiar de ubicación. Si Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, condiciona esa reapertura a que el Ayuntamiento riosellano refuerce los cerramientos, haga un control efectivo de los accesos superiores y aumente la vigilancia durante los eventos. La Cuevona, recordamos, cerró el año pasado por problemas de seguridad en los accesos vinculados a actos vandálicos. Ahora el Principado busca impedir entradas no autorizadas y proteger el enclave. En Oviedo, lo que ha terminado es la restauración de la fuente de Foncalada. Las obras comenzaron en enero y han conseguido devolver casi a su estado original a esta fuente pública del prerrománico que con el paso del tiempo el agua y la humedad habían deteriorado. Ahora se van a retomar las visitas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, anuncia además un concurso de ideas para proteger este monumento. Estamos hablando de impedir el acceso, pero sí protegerla de las inclemencias de la contaminación, es decir, ¿qué podríamos hacer, no? Entonces queremos abrir ese concurso de ideas y además, fíjense, esta inversión, igual que la pasarela entre el prerrománico, toda ella suma a la candidatura de Oviedo como capital europea de la cultura 2031, ¿no? Hoy al mediodía vamos a conocer el fallo del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, que lo van a poder seguir en directo aquí en RPA, como decimos, a las 12 del mediodía. Es el último de los 8 galardones que concede la Fundación y es un premio al que optan 36 candidaturas de 16 nacionalidades. José Antonio Fernández Carvajal es miembro del jurado, Omar González también forma parte del jurado. Pues hay de todo, unas muy humanitarias, otros ejemplos de lucha valiosas, tecnologías de modernas, mujeres muy extraordinarias, instituciones de conocimiento y museos maravillosos, en fin, hay una mezcla muy valiosa y fructífera. Pues yo creo que mantener la calidad de los demás premios y siendo un premio tan emblemático, pues algo muy importante y muy significativo, especialmente por la calidad de los finalistas. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:32 de la mañana, un par de apuntes del ámbito nacional antes de dar paso a nuestra entrevista en este matinal. Empezamos hablando de José Luis Rodríguez Zapatero, que se va a convertir en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez. Lo va a hacer hoy por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones. Sí, de hecho, a partir de las 9, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, le interrogará también sobre las casi 80 joyas halladas en una caja fuerte en su oficina y valoradas en 1.300.000 euros, tras rechazar el intento del expresidente de posponer esta parte de su declaración, en la que en todo caso puede acogerse a su derecho a no declarar. El expresidente deberá responder a eso y a su presunta participación en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones. Zapatero, como decimos, está a punto de llegar a la Audiencia Nacional. Y está la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que ha negado haber participado en ninguna trama contra la Unidad Central Operativa. Lo ha sostenido en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado tras las revelaciones del sumario del caso Leire. No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna
otra unidad de la Guardia Civil. Cada uno de mis días al frente de esta institución los dedico a fortalecer la Guardia Civil. La mesa del Congreso, donde tienen mayoría PSOE y Sumar, han rechazado las enmiendas de Partido Popular y Junts para pedir elecciones. Ambas formaciones pedían que la Cámara instase al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a un adelanto electoral. Ha sido el primer acercamiento de los populares y los independentistas contra Sánchez. Ambas enmiendas, eso sí, se presentaron por separado, pero el mismo día y con media hora de diferencia. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. Para estar al día, Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. Asturias al día en RPA, la radio autonómica. Las mañanas dan para mucho en la radio es mía. Este domingo se celebra el Día Mundial de la ELA, de la lucha contra esta enfermedad. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo y que sabemos que hay siempre? Que no hay cuidadores titulados. Realmente yo no sé por qué les sigue la gente llamándole ELA. La ley ELA no existe. Les damos rehabilitación, logopedia, terapia ocupacional, psicólogo y lo paga la asociación. Asturias tiene una ley ELA. La ayuda, que son 15.000 euros si tienes grado 1, 17.500 si tienes grado 2 y 20 si tienes grado 3. Nos acompaña de 11 a 2, la radio es mía, la radio es tuya. Este miércoles aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde en La Buena Tarde, programa especial desde la Feria del Libro de Gijón. Vamos a la 10ª edición de la Félix, la Feria del Libro de Gijón. Está en una nueva edición y lo vamos a celebrar con autores, con autoras, con editores, con editoras y con el gran periodista Martín Caparrós, que compartirá minutos con nosotros en La Buena Tarde aquí en RPA a partir de las 4, programa especial de La Buena Tarde. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Vamos a profundizar en la segunda jornada Mujer y Cáncer que se desarrolla hoy en el Hotel Ava en Gijón dentro de unos minutos, a las 9 de la mañana y durante toda la jornada hasta las 7 de la tarde. En esta ocasión se va a hablar del cáncer y de lo que pasa después de recibir el alta. Pues nuestras dos invitadas han tenido mucho que ver en esta jornada, así que nos van a contar qué se va a desarrollar y también de más cosas. Saludamos a Marta García, ella es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias. Marta, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas y a María gracias. José Martín, psicóloga de la asociación. María, muy buenos días. Encantada de estar aquí. Bueno, de hecho, la primera mesa, que empieza a las 9:30 de este encuentro, lo va a moderar Marta y María va a hablar sobre ya ha pasado todo, pero no me siento bien, sobre esa vuelta, ¿no? En este caso al mercado laboral de las mujeres y de las dificultades psicológicas que afrontan en ese punto. Bueno, vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que en este caso vas a hablar tú. Perfecto. Sí, abrimos con una mesa psicosocial en la que, por mi parte, hago una pequeña introducción, ya que me puedo encontrar casi que el padre nuestro de cada día cuando encuentro una nueva paciente que está en un proceso post-oncológico, perdón. La problemática es que, a pesar de que ya ha pasado todo, no se sienten bien. Cuando todo el mundo y ellas mismas sienten que debería ser bien, así, ¿no? Deberían estar bien. Entonces, me gustaría abordarlo de dos partes. Una parte más explicativa, precisamente porque hay muchas razones por las que nuestro cerebro todavía no nos permite estar bien. Sí. Y por otra parte, voy a hablar un poquito sobre la comunicación de necesidades y ponerlo un poco en práctica, ya que es bastante necesario, sobre todo para empezar ese proceso de cambio y de estructuración de la vivencia. Claro, por tanto, es porque una vez que ha pasado, no termina, ¿no? Esa es la cuestión. Y que muchas mujeres no nos damos cuenta. Sí, claro. Es el problema. Cuando hay un diagnóstico de cáncer, todo el mundo, tanto el paciente, la familia, incluso los especialistas, el ámbito sanitario, nos centramos en ese momento. Pero una vez que cada vez hay más supervivencia, pasamos a la fase de supervivencia, todas las secuelas que deja la enfermedad, es como que volvemos cada uno a nuestro vida normal y ellas se encuentran como un poco perdidas. Claro, y ahí ser vosotras en este caso para ayudarlas. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, con un abordaje multidisciplinar. Sí, tenemos la gran suerte que somos un equipo grande en la asociación que podemos abordar distintas necesidades. En el caso de Marta, toda la parte social, que si te parece bien, ahora lo cuentas, sí, porque es un tema también, que tiene mucho peso. En mi parte empezamos a estructurar un poco esa vivencia, empezamos a separarnos de esa asignación que nos damos a la palabra cáncer y empezamos a hacer una reestructuración también del proceso de ansiedad que produce esa situación. Tenemos que tener en cuenta que al fin y al cabo, cuando hay un diagnóstico, habitualmente aparece un proceso de trauma. Así que, bueno, es un camino largo, pero se puede conseguir. No, seguro que sí. Segurísimo. ¿Y la labor en este caso de Marta? Bueno, yo es un poco eso, soy la persona encargada muchas veces de hacer la primera valoración de cuáles son las necesidades que esa paciente tiene en ese momento, tanto a nivel social, psicológicas, de cualquier otro tipo. ¿Tú derivas a...? Yo derivo a las compañeras. Soy un poco como la puerta de entrada, la que hace la acogida y derivo un poco dependiendo de las necesidades. A nivel social tenemos muchas necesidades también, en el sentido de que cada vez se está diagnosticando a gente en edad todavía laboral y uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces es la reincorporación al mundo laboral de nuevo. Encima tenemos el hándicap de que somos mujeres, de que nos pilla en una edad a lo mejor complicada y el volver, las secuelas que te deja la enfermedad, ver si somos capaces de compaginar el mundo laboral, la conciliación familiar, el hecho de quitarnos la imagen de superheroínas o superwoman que podemos con todo y hay que hacer una readaptación otra vez un poco a todo, a la vida social, la vida laboral, a nivel psicológico con las compañeras psicólogas trabajar también la comunicación, también les afecta a veces la sexualidad, hay muchos componentes que muchas veces pues no se ven. No se ven, claro, sin duda. Me gustaría comentar que aparte de nosotras tenemos unas compañeras que son maravillosas y que también aportan un servicio de nutrición, logopedia, también hay una coordinadora de voluntariado que si los pacientes necesitan acompañamiento, porque también nos encontramos con muchas pacientes que no tienen apoyos para poder acudir a tratamientos o incluso tener una compañía con la que poder hablar, que no sea un tema profundo y ayuda con ello, incluso luego si esas personas tienen un tiempo libre y les apetece plantearse volver voluntaria. Todo ello dentro de la asociación, ¿no? Que son todas las labores que hacéis. De hecho, en uno de las jornadas, en la jornada hoy, en una de las mesas, va a haber un fisioterapeuta, ¿no? Bueno, también vais a hablar con una nutricionista, un fisioterapeuta, pero lo que quería incidir es que ya en el mes de febrero se incorporó, ¿no?, lo que es un programa de ejercicio físico oncológico tan importante. Sí, hemos notado un avance en los últimos años. A nivel cardíaco y demás, y entonces la asociación lo que hace es recoger un poco esas necesidades que el sistema sanitario pues llega hasta donde llega, pero no es capaz de cubrir al 100%, entonces ofertamos desde febrero un programa de ejercicio físico en las 3 sedes que tenemos, en Gijón, Oviedo y Avilés, donde tenemos unas fisioterapeutas especialistas en tema oncológico y trabajan toda la parte de ejercicio físico con los pacientes. Porque entiendo que cuando una llega a decir, bueno, pues no soy capaz o no puedo, en este caso entrarías a decirle, pues sí, claro que puedes hacer ejercicio físico, cada uno en su postura, en su nivel, ¿no? Después de todo el proceso, que es muy complicado y que tiene muchos matices, muchas veces nos damos por hecho. Sí. Y eso es un poco complicado porque el ser humano es adaptativo. Hay veces que podemos sentir un bloqueo, tanto físico como mental, pero eso no significa que con un poquito de trabajo, un poco de esfuerzo, ya sea por su parte individual o con nuestro acompañamiento, no se puedan conseguir grandes cosas. Unas jornadas también es que son muy intensas, ¿no? Lo he visto a lo largo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, os ha dado tiempo a meter muchas cosas. También vais a hablar de la salud bucodental, de las secuelas de los tratamientos, también vais a tener a una cirujana especialista en patología mamaria y también
se va a hablar de varias mujeres, van a ser, ¿no?, las que van a contar todo ello. Lo habéis concentrado todo mucho. Sí, son un poco dar respuesta a lo que decíamos al principio, las necesidades que detectamos en el día a día, que las pacientes nos van contando de manera individual en las consultas, las dudas que ellas tienen. Entonces, bueno, pues intentamos en la jornada aglutinar todas las dudas o las preguntas que más nos comentan las pacientes para, bueno, ver si podemos Claro, porque entiendo que es en función de lo que os cuentan a vosotros, bueno, pues hacer pues que un profesional o profesional lo cuente, ¿no? Porque muchas veces nos hacen las preguntas a nosotros y, bueno, tenemos mucho conocimiento, tuyo, pero es limitado. Claro. Entonces, lo que vamos haciendo es que vamos recogiendo durante el impasse entre una jornada y otra toda esa información y buscamos profesionales, que hay que agradecérselo con el alma, porque siempre hemos tenido una gran acogida por esa parte de profesionales. En cuanto les presentamos el tema, están más que predispuestos a presentarse y a echarnos una mano. Hablábamos antes de la Superwoman. ¿Cómo se le dice a una mujer que no tiene que ser Superwoman? Es que hay que cambiar el paradigma. Claro. Pues poquito a poquito y metiéndoselo poco a poco, que ellas se vayan dando cuenta de que no somos Superwoman, de que estamos pasando por un proceso oncológico en este caso, de que tienen derecho a sentirse cansadas, que tienen derecho a no poder llegar a todo y que tienen el derecho a delegar. Muchas veces cuando tenemos hijos o padres que cuidar, somos las primeras en que nos cuesta hacer esa delegación, ¿no? Claro. Delegar a otras personas. Entonces es un poco, bueno, donde tenemos que ir trabajando con ellas también, y poquito a poco, paso a paso, que no tiene que ser rápidamente. No. Es más, cuando intentamos hacer las cosas rápidas y de golpe es cuando habitualmente no salen y volvemos a retraernos a la actividad en donde nos sentimos cómodos. Por eso nosotros, por parte de Marta, por mi parte, por parte de otros profesionales, los que vamos dando pautas de poco a poco para que puedan ir gestionando. Además, en la asociación no solo se trabaja con los pacientes oncológicos, sino que también tienen vital importancia los familiares. Entonces, muchas veces trabajamos también con los familiares, hacemos talleres también para los cuidadores y ahí también se les da pautas a los cuidadores, porque igual que tú eres enferma, a tu pareja, madre, hija, le ha tocado ser cuidadora. Y hay que saber también. Y hay que saber poner límites, tanto para el cuidador como para el enfermo. Entonces también en ese proceso de no eres Superwoman muchas veces se trabaja también con las familias y se hace una labor conjunta entre familia y paciente. ¿Es cierto que el final de un tratamiento puede causar tanto estrés como entusiasmo? Por supuesto. Es muy complicado y es parte de lo que voy a tratar precisamente en mi ponencia, que hay una paradoja del fin del tratamiento. Porque nuestro cerebro, cuando hay un diagnóstico, se prepara de una manera para afrontar una amenaza, y cuando se termina o cuando se valora todo el entorno, te dice que esa amenaza ha parado, no hay un interruptor que nos desconecte y que nos vuelva a poner en la posición en la que nos encontrábamos antes. Entonces hay muchas variables a nivel psicológico, a nivel fisiológico, que hacen que nos podamos sentir inseguras. Existe también ese vacío, porque durante mucho tiempo hemos estado enfocadas en lo que es el tratamiento, en esa situación específica. Nuestro cerebro nos ha ayudado a estar para enfrentarnos sobre esa situación específica, y claro, todo eso tenemos que remar en una dirección contraria a lo que hemos estado haciendo últimamente. Claro, para luego incorporarse al mundo laboral. Claro. Por ejemplo. Al mundo laboral y a la vida normal. No puede ser la vida, sí. Pero sí, el mundo laboral muchas veces es eso. Además, no se contemplan, como está el mundo laboral, no se contemplan las limitaciones que los tratamientos te pueden dejar. Tanto las mujeres que sufren del linfedema, que es una enfermedad que es crónica, que es que te vacían los ganglios de las axilas y no puedes coger pesos, no puedes hacer una serie de movimientos, y el problema es que, claro,
claro, el mundo laboral, tú te reincorporas y a lo mejor al principio, bueno, pues te tienen un poco en consideración, pero según va pasando las mujeres, entonces muchas veces tenemos el hándicap de que no hay una adaptación a los puestos de trabajo, no hay una manera progresiva de empezar el trabajo, de repente a ti el INS te da el alta y en la mayoría de los casos es el alta y vuelves a 8 horas de repente y muchas mujeres no se encuentran todavía capacitadas ni física ni mentalmente para volver al 100%. Y entonces ahí también les genera muchas dudas, muchos problemas psicológicos, porque si me están diciendo que ya estoy bien alta para trabajar, porque yo no puedo, porque no me concentro, porque son secuelas que muchas veces no se tienen todavía en cuenta. Y además que también hay que tener en cuenta es que varias de ellas, cuando terminan los tratamientos curativos o preventivos intensos, pueden quedar con otro tipo de tratamientos, como pueden ser la hormonoterapia o la inmunoterapia, que también tienen ciertos efectos secundarios, pero que el INS no valora que no puedan trabajar con ellos. Claro. Entonces, el efecto secundario más intenso siempre es el cansancio, que es un efecto secundario que también se encuentra con la radioterapia, con la quimioterapia, pero en ese momento tienes un momento para descansar. Cuando tienes que reincorporarte con todo el hándicap de esos efectos secundarios es muy complicado. Y ahí estáis vosotros para escuchar, ¿no? Que es lo importante, ¿no? De escuchar a una mujer en cualquier situación. E intentar ayudarla en la medida que nosotros podamos, todos los recursos que están en nuestra mano. Pues surgen las jornadas, para que tengan ellas hoy voz también de poder expresar lo que... Al final, ¿no? Va a ser, en este caso, la intervención de las mujeres, ¿no? Que van a contar cada uno, bueno, cada uno lo vive a su manera, en su situación y todas en la misma importancia. Quisiera recordar, o bueno, contar a la gente que este viernes en el cine se va a estrenar una película que se llama Deseo y Libertad. Es una película española que cuenta el caso de Nora, que es una mujer que después de superar el cáncer tiene que reapropiarse de su cuerpo, empezar a disfrutar de él y lo cuenta todo, ¿no? Es una recomendación que hacemos desde aquí, si os parece, a la gente que yo he visto el tráiler y bueno, cuenta precisamente eso, ¿no? El caso de una mujer que se reincorpora a la vida y cómo lo hace. Claro, es que muchas veces no tenemos en cuenta también todos los cambios físicos que se producen tanto durante la enfermedad, los tratamientos, como después, cuando terminan. Entonces también es un hándicap que tienen, o que tenemos las mujeres, por la importancia que la sociedad damos a lo físico. Cuando les va a caer el pelo, la frase que mucha gente les dice de no te preocupes, el pelo es lo de menos, pues muchas veces evidentemente lo reciben mal porque es importante, aunque ya sabemos que el pelo no les va a salvar, no va a tener, pero sí que a nivel psicológico tiene su impacto. Y lo mismo cuando terminan las secuelas, no se reconoce muchas veces todavía al espejo, tienen secuelas o cicatrices que no tenían y todo eso también lo tienen que ir reincorporando a su día a día, y aceptando. Terminamos la última ponencia que vamos a dar, es con una sexóloga que va a hacer como un taller de caricias en principio, de recuperación de la piel. De aprender a quererte otra vez a ti misma. Porque muchas veces el problema que tenemos es que no nos queremos ya a nosotras mismas porque no nos reconocemos. Claro. Bueno, pues jornadas que empiezan ahora a las 9. Nos vamos ya. Directamente, sí. Pues os agradecemos Marta García, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Asturias, María Jorge Martín, psicóloga de la asociación. Que tengáis mucha suerte, ¿no?, con las jornadas y que bueno, se tome nota de lo que allí se hable y sobre todo de las mujeres, ¿no?, que es lo importante. Sí, gracias por estar aquí. Un saludo, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. 8:52, vamos ya con los deportes. Diego Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. David Fernández será anunciado en las próximas horas como nuevo director deportivo del Real Oviedo. Natural de Badalona, lleva 4 años trabajando en la Secretaría Técnica del Barça. Antes estuvo también en otros equipos como el Real Madrid y trabajó en el Español durante 15 temporadas. Estuvo un mes como responsable de captación del Sporting en 2022, pero liberó su contrato para marcharse al Barcelona. Por otro lado, el lateral derecho Aiser Ahmed ya es oficialmente la 4ª incorporación de los carballones para la próxima temporada. El Sporting, por su parte, ha hecho oficial
oficial la incorporación de Jorge Sáenz. El central canario, que firma hasta 2028, se convierte en el segundo fichaje del equipo gijonés. Sáenz llega procedente del Leganés, con el que ascendió a Primera División en 2024. Con el conjunto pepinero disputó más de 100 partidos, 23 de ellos en la máxima categoría. Ahora llega al Sporting para jugar como local en el Molinón. Sobre todo poder jugar como local, siempre me ha tocado como visitante y es un estadio que siempre gusta venir, pues tener que vivirlo sabiendo que te están animando a ti y no estar en contra, tiene que ser maravilloso y con ganas de poder vivirlo. La famosa mareona que uno suele ver por redes sociales, entonces pues bueno, con ganas de conocerlos, de que me conozcan y tratar de poder disfrutar mucho juntos este año. El Caudal ya prepara el partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda Federación frente al Atlético Central, que se va a disputar el sábado a las 8 de la tarde en el Hermano Santuña. El equipo mierense necesita darle la vuelta al 2-0 encajado en la ida. Escuchamos al delantero Jairo Cárcava. Yo creo que este equipo demostró que se sabe reponer de situaciones así. Al final, mismamente, si fuimos capaces de levantar un 1-0 en contra en la prórroga en mareo, también nos veo capaces de levantar este 2-0 en casa ante nuestra gente. Esperemos que la ilusión que se generó en Mieres que se mantenga, que la gente responda el sábado. Ya están a la venta las entradas anticipadas a un precio de 15 euros. Los socios pueden llevar hasta 2 acompañantes por 10 euros cada uno. Por otro lado, el canterano del Alimerca Oviedo Baloncesto, Jorge Arias, está concentrado con la selección española sub-20 para la preparación del Europeo de Eslovenia, que se va a disputar del 11 al 19 de julio. Tras convencer a Javi Rodríguez para que le incluyera en la rotación del Alimerca, ahora a Jorge Arias le toca demostrar ante Carlos Marco que está capacitado para defender la elástica de la selección española. Siempre fue una ilusión que tuve ir, estaba ahí la duda que sí, que no, y este año pues casi yo creo que es el último año que se puede ir y se me dio la oportunidad y voy a aprovecharla. Yo voy a ir a darlo todo como hago siempre todos los días de entrenamiento y luego ya si el entrenador queda contento conmigo pues me imagino que entraré, pero yo voy a esforzarme a darlo todo como siempre. Un Alimerca Oviedo que ya ha superado los 1000 abonados. Asturias Hoy, en clave económica. Cuando quedan 5 minutos para llegar a las 9 de la mañana, saludamos a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, entiendo que a la espera de esa reunión, ¿no?, de la FED con el nuevo presidente al frente, los mercados, ¿cómo vienen hoy? Pues después de otra sesión ayer de subidas, los mercados hoy en Asia también esta madrugada subían y aquí ahora vienen un poquito más planos. Los futuros del IBEX vienen marcando subidas en torno al 0,10% y como bien decías, bueno, nos estamos encontrando que el Brent sigue cayendo un poquito, poco en torno al 0,50 la caída, pero sigue cediendo posiciones. En las últimas 5 sesiones ha caído en torno al casi 20%, estamos por debajo incluso de los $80 el barril y eso está generando cierta tranquilidad en los mercados y el gran protagonista hoy sí que es la FED, como bien decías. Es verdad que a nivel geopolítico hay que destacar que hemos conocido el borrador del memorándum de acuerdo, que en términos generales parece favorecer más a Irán que a Estados Unidos y en lo que nos ocupa pues a nosotros, pues bueno, parece que Estados Unidos levantará ese bloqueo naval en el estrecho de Hormuz y que se restaurará el tráfico en los próximos 30 días porque también Irán pues se garantiza o se compromete a garantizar ese movimiento de los buques y neutralizando todas las minas que tienen en el estrecho, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual parece que bueno, que esa normalidad por el estrecho de Hormuz la vamos a conseguir en los próximos 30 días. Y el resto de apartados, pues bueno, insisto, en general parece que favorece más a Irán que a Estados Unidos y que ahora quedamos a la espera pues de que se dé por finalizado y se firme ese memorándum y bueno, sea también pues aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el paso final, ¿no? Pero bueno, parece que va en la buena dirección y bueno, en cuanto a la reunión de la FED, ya nos va a pillar aquí con el mercado europeo cerrado, pero va a ser muy interesante porque bueno, la papeleta que tiene Kevin Schwab pues no es fácil, tiene una inflación que está por encima del 4%, una economía que está fuerte y es verdad que esta paz que se ha firmado en Irán le puede facilitar un poco el terreno para sonar, digamos, de una forma más neutral, pero tiene una papeleta complicada porque al final, bueno, todos dábamos por hecho que era un candidato que iba a
la mano de Trump, iba de la mano de ese interés de Trump de bajar tipos, y desde luego que la economía americana pues casi está más por subir tipos que por poder bajarlos, y así lo descuenta el mercado. De hecho, la clave de hoy no es tanto lo que haga con los tipos de interés, que en principio se van a quedar sin cambios, no es tanto la actualización del cuadro macro, que también, sino incluso que pueda haber ciertos cambios en la comunicación, ¿no? Al ser un presidente nuevo, pues veremos a ver si sigue marcando hoja de ruta, que hay ciertas dudas de que pueda normalmente el presidente antiguo siempre nos dejaba un poco entrever cuál podrían ser los próximos movimientos. Bueno, parece que hay dudas de que este nuevo presidente lo pueda hacer, y evidentemente pues eso puede afectar al mercado, ¿no? Pero ya digo que es una cita bastante relevante, porque la situación no es fácil. Y destacar que tenemos también, pues nada, dos datos relevantes a nivel macroeconómico. Por un lado, aquí en Europa tenemos el IPC de mayo del Reino Unido y también de la eurozona. Son datos finales, con lo cual no debería haber grandes sorpresas, pero sí que tenemos un dato importante en Estados Unidos con el dato de ventas minoristas. Un dato relacionado con consumo, que sabemos que es pues la parte más importante que tiene el PIB en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual veremos un poco cómo se mantiene ese dato y cómo se mantiene la economía americana. Bueno, pues veremos qué da de sí la FED, que mañana lo contamos, porque si ya lo conocemos con el mercado cerrado, mañana lo podemos contar aquí. Gracias, José Antonio. Buena jornada. Gracias, buenos días. Ella es la cantante mexicana Paulina Rubio. Hoy cumple 55 años. Y así nos vamos este miércoles. Ahora aquí se quedan en RPA con Asturias al Día o en TPA con el informativo matinal. Como siempre, nada más por nuestra parte. Disfruten de la jornada y volvemos mañana a las 8 en punto.